Yo soy gorda. Siempre lo fui. Y eso condicionó varias de mis actitudes de niña. A todos nos condicionan nuestras características y a mí me moldeó la gordofobia. Entre tantas actividades autocensuradas a mi regordeta figura estaba la de usar cuchetas. Siempre tenía miedo de romper la cama y aplastar al de abajo. Entonces, en cada excursión o paseo, estaba autocondenada a tener un cielo raso de colchón entre tablitas. Creo que entonces pesaba menos o lo mismo que un adulto promedio, por lo cual no había razón para que la cucheta no resistiera. Pero la burla, el murmullo y los prejuicios nos calan hondo, y hasta nosotras los defendemos como dogmas. Vamos poniendo ladrillo tras ladrillo de seguridades inventadas hasta levantar la medianera que limita nuestras zonas de confort. Y ahora sí, a lo uruguayo, cuidando el empate, perfil bajo, que nadie me vea, que me ignoren, que nadie se ría, y si lo hacen, fingir que no se escucha. Una crece con su cuerpo, lo quiera o no, y si lo quiere, mucho mejor. Esto lo estoy aprendiendo recién ahora, de adulta, y gracias a que otros lo quisieron antes que yo. Entre tantas censuras boludas, la autocondena, la cama de abajo, la dejé hace tiempo. Y por más que no siempre logre subir y dormir en la cama de arriba, lo sigo intentando siempre. La cama de arriba. Espectacular. A mí ya la imagen del cielo raso, cómo no venir a ver ese momento, ¿no? Como cuando éramos guachos y si estabas abajo, me vino como la proyección de la tabla, colchón, un cielo raso. Pero bueno, en este caso no viene por una elección, sino viene por algo impuesto desde afuera para adentro. Para hablar de corpografías y de estos temas, tenemos a Cecilia. Exacto. Le hacemos la bienvenida. Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo gracias, están? Cecilia. Gracias. Gracias por venir, primero, Bueno. Buenísimo. Florencia, gracias también, que estás allá, sabemos, pero bueno. La productora, La productora. acompañando. Tenemos a la directora aquí. Perfecto. Cecilia, bueno, estábamos viendo uno de los videos que hicieron en este proyecto, que es Narrar desde el cuerpo, que tiene que ver con violencias y opresión en los cuerpos de las mujeres, mezcla de arte y feminismos y como herramienta también para seguir pensando todas estas cosas. ¿Cómo surge la idea de este proyecto? Bueno, en realidad yo siempre cuento que corpografía surge como de mi historia personal. Hay algo tejido ahí a mi historia corporal, a cómo fui socializada, construida como mujer, a muchas violencias que también sufrí, sobre todo en la adolescencia. Y un poco esta experiencia y esta búsqueda personal de, qué significa el cuerpo, qué significa mi cuerpo para mí, cuál es mi relación con él, se fue tejiendo a las historias de otras mujeres que el feminismo me ha regalado como varios espacios de encuentro con otras mujeres y disidencias y encontrarme de que también estas historias que me pasaban a mí, estas violencias, estas opresiones, eran comunes, eran compartidas en las vivencias de mujeres y disidencias. Entonces, de alguna manera esa búsqueda singular se convirtió en un proyecto colectivo que se encauzó en Corpografías Narrar desde el cuerpo, que empecé la escritura en 2019, lo presento a fondo concursable del Ministerio de Educación y Cultura y queda seleccionado, y eso fue como el empujón, claro, de alguna manera para poder llevar a cabo este proyecto que, en 2019 fue seleccionado y en 2020 iniciamos como todo el proceso de trabajo que fue hasta ahora, hasta el 2022 que hicimos el estreno, el lanzamiento de las piezas audiovisuales y del podcast, que ustedes nombraban. Yo quiero ir, yo siempre me gusta arrancar por el génesis, ¿viste? Porque medio como de alumno, de sentarme y explicarme lo básico. Quiero que me desarrolles corpografías, o sea, para la gente que está mirando de repente que se tope con el término por primera vez, ¿de qué es lo que estamos hablando? Bien, corpografías es una invitación a poder escribir desde el cuerpo, hablar desde una escritura encarnada, ¿no? En primera persona, subjetiva, donde el cuerpo puede hablar, ¿no? Con estas preguntas que
que desde el proyecto también nos veníamos haciendo colectivamente, que era, bueno, si nuestros cuerpos pudiesen hablar, ¿qué historias nos contarían? ¿De qué hablarían esos cuerpos, ¿no? ¿Cuáles fueron las violencias que a lo largo de nuestra vida se han ido marcando nuestro cuerpo? Y no solo como marca, como cicatriz, sino la herida a nivel más simbólico, digamos. Sí. Entonces, bueno, la y invitación... emocional también, ¿no? Exactamente, lo emocional, lo sensible. Entonces, bueno, un poco la idea era de darle al cuerpo la voz, ¿no? De que las personas pudiesen elaborar relatos donde emergiera la voz y la voz desde el cuerpo, ¿no? Desde lo más sensible, digamos. Claro, buenísimo. ¿Cómo hicieron la convocatoria, perdón, de las historias? ¿Cómo arman todos estos relatos? Bien, bueno, eso es como el potencial, creo, de Corpografías, que, bueno, los cortometrajes y los podcasts en realidad no son ficciones, sino que salen de una convocatoria abierta que hicimos a mujeres y disidencias en junio del 2020 a presentar relatos que justamente de alguna manera visibilizaran alguna violencia o opresión sobre los cuerpos. A esta convocatoria que nosotras hicimos en junio del 2020 llegan 17 relatos de diferentes mujeres, de diversas edades, ubicadas en distintas partes del territorio, sobre todo en Montevideo. Y bueno, y ahí las temáticas, las violencias, más que nada que empiezan a aparecer en estos relatos, fueron como muy diversas, variadas, desde, bueno, la gordofobia, que es el corto que estábamos viendo ahora, muchos relatos de abuso sexual, bueno, de la depilación, la menstruación, sobre todo como, bueno, nos muestran así un paneo de esas vivencias, de esos cuerpos que se van encorsetando, ¿no? De esos mandatos que nos exigen a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estos relatos fueron como el guión literario de los audiovisuales. ¿Y ustedes después los relatos los escribieron o las mujeres los contaron así? ¿Cómo se arma el equipo? ¿Cuáles son las artistas que trabajan? Porque hay 4 cortos que los pueden encontrar en YouTube, en Corpografías, Narrar sobre el cuerpo, pero después los 17 relatos están en este podcast. Bueno, estos 17 relatos en realidad ninguno tiene una edición, no hay una corrección. En realidad la invitación era a escribir esos relatos de manera libre, en el género que quisieran. Nosotras lo que hicimos sí fue seleccionar 4 para convertirlos en cortos animados. Y ¿no? Elegimos como, de alguna manera queríamos que estos relatos fueran polifónicos, ¿no? Tomaran como diferentes voces y pudiesen visibilizar diferentes violencias y opresiones. En esta selección hubieron ilustradoras y animadoras que se encargaron de dar vida, ¿no? de realizar estos cortometrajes. Y bueno, La cama de arriba, el que acabamos de ver, lo ilustró Sabrina Pérez, lo animó Inés Couto. Después tenemos Ateneo Médico, que es un corto que narra desde la experiencia de una niña. De 12 años, sí. De 12 años, bueno, la violencia, el poder médico, cómo ella se siente abusada en un Ateneo Médico realizado en el Pereira Rosell. Ese corto fue ilustrado y animado por Claudia Precioso. Y Me violó mamá muchas veces, que es un corto movilizante también, porque habla de una situación de abuso sexual, de violación, pero en el marco de una pareja, de una relación. Fue ilustrado y animado por Daniela Veracochea. Después el sonido de todas las piezas estuvo a cargo de Sofía Casanova y la producción de Florencia, que nos está acompañando. Y el culo del mundo también, ¿no? Perdón, y me olvidaba, gracias bien. Pablo, el culo del mundo. Muchas gracias. Que bueno, este corto de alguna manera trae el acoso callejero y fue ilustrado y animado por Noé Cor. Todas mujeres. Hubo cuando llegan, ¿no? Todos estos relatos, todas estas violencias y opresiones, hubo, bueno, una temática repetida, el abuso sexual. Sí. Ustedes están trabajando ahora han hecho, ahora en marzo estuvieron haciendo eventos, mostrándolos. Sí. ¿Qué surge a partir de todo eso? Porque me parece que el proyecto tiene ese objetivo, ¿no? Sí. De después poder mostrarlo y poder conversar, hablar, mostrar lo que sucede, cómo se sienten las mujeres. Sí, nosotros al principio también cuando planteábamos como los objetivos, para dónde estaba orientado el proyecto, pensábamos como bueno, lo que podía posibilitar para estas mujeres el ejercicio de la escritura y contar una vivencia.
Y ahí cuando fuimos recibiendo los relatos, intercambiando con las escritoras, ¿no? que para nosotras son las verdaderas protagonistas de este proyecto, estas 17 personas, nos dábamos cuenta que para muchas estos relatos, esta forma de contar, era la manera de romper el silencio, de contar por primera vez una historia que había sido silenciada. En el caso del abuso sexual fue como más evidente romper el silencio. En otros casos, bueno, hablar de lo que les pasaba a la hora de pensar en sus cuerpos, en ese cuerpo que de alguna manera había sido silenciado, borrado, ¿no? Este cuerpo que nunca llega a ese ideal de belleza, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como toda esa potencia de poder escribir y poder, bueno, hay una realidad, es que la mayoría de las escritoras utilizaron seudónimos para cuidar su privacidad, pero ya había de por sí un acto liberador, ¿no? Al poner su experiencia y compartirla con otras, ¿no? Es un producto artístico que se transforma en otro producto artístico que son estas piezas y que tiene un potencial terapéutico, liberador, de encuentro, también de entender que estas violencias no nos pasan a nosotras individualmente, singularmente, sino que nos atraviesan, que es algo estructural. Entonces, al compartir, nosotras hablamos de una metáfora que es como el espejo de resonancia, ¿no? Estos cortos de alguna manera se convierten en un espejo donde mirarnos, ¿no? Y poder identificarnos y también transformar, ¿no? Nos pasaba en la proyección que fue en la presentación del proyecto que fue el sábado 12 de marzo en la Lazaroff, que bueno, que habían entre las personas que habían asistido, bueno, era la necesidad, ¿no? De poder compartir, de colectivizar esto, ¿no? De sacarlo del silencio, de hacerlo visible, de contar esto que nos está pasando y que de alguna manera condiciona, ¿no? Nuestra vivencia sobre el cuerpo, ¿no? Nuestra sexualidad, nuestra relación con él. Entonces, nada, este es un proyecto que sin dudas trasciende, ¿no? A esto que hicimos, como que se derrama. Claro. Los cortos están disponibles para que cualquiera pueda hacer como un uso didáctico, compartirlo, intercambiar, forearlo, porque es algo para todos. Y creo que lo potente es, bueno, esto de poder visibilizar y sobre todo generar espacios de enunciación, ¿no? De que nosotras, también las mujeres y las disidencias, podamos hablar de lo que nos pasa a nosotras sin interlocutores, ¿no? Entonces, por eso también la convocatoria de los relatos, a que también estos relatos fueran trabajados, interpretados, realizados por un equipo de mujeres, ¿no? Porque también hay algo de la sensibilidad y de cómo hacer el tratamiento estético, artístico de los cortos que se juega ahí. Sí, cada corto además tiene un tratamiento estético diferente. Eso se ve. Y también tienen una duración que no sé si es una duración que se dio así o está elegido de alguna manera supongo que quizás por los tiempos que corren, por un tema como de efectividad ante el mensaje, ya que no podemos quedarnos colgados con nada, ¿no? Porque ya no podemos prestar mucha atención por las cosas. ¿Tiene algo pensado en la producción eso o se dio...? En realidad se dio de que, bueno, si nosotras, mismo en la convocatoria inicial a los relatos, también pedíamos como una extensión mínima, porque un relato como muy extenso de 5 páginas es como muy difícil después interpretarlo y llevarlo al lenguaje audiovisual. Entonces, como para hacer ese juego entre lo narrativo de las mujeres y las disidencias y su interpretación, bueno, pusimos como el objetivo de llegar a piezas de 1 minuto y medio de duración, como una decisión para que también fuese como más asimilable, tuviese como un tempo, ¿no? Un ritmo en la narrativa misma del lenguaje audiovisual. ¿Qué feedback han tenido? Porque me imagino que después de que aparecen estos cortos o que están los podcasts, ¿no? Capaz que hay mujeres que dicen, a mí me gustaría contar mi historia. Sí. ¿No? Me imagino que... Sí, eso ha pasado, que nos pregunten, bueno, y sigue abierta la convocatoria para enviar relatos y es algo que... ¿Sigue? No, en realidad no sigue. Lo que nos preguntan es algo que tuvo un principio y un final, acorde a lo que es el fondo concursable. Nuestro deseo también es como poder seguir multiplicando. Pero sí muchos mensajes a través de las plataformas que tiene, las redes que tiene el proyecto, como de la necesidad de presentar relatos, de contar, también de invitar, o sea, de poder generar llevar estas piezas a otros espacios para poder generar intercambios, digamos, eso también.
pero las devoluciones han sido como muy lindas, muy poderosas también y potentes, ¿no? Que como que nos indican de que estuvo bueno lo que hicimos, ¿no? Como que el producto, más allá del producto en sí mismo, como todo el proceso, si lo pensamos desde el 2020, cuando invitábamos a los relatos, creo que viendo como el proceso, no solo el producto, es un proyecto con tremendo potencial, ¿no? Y sobre todo hay algo que nosotras también como reivindicamos y defendemos, es el espacio de diálogo y construcción, ¿no? Necesitamos como encontrarnos, dialogar, y estas historias son fuertes, son dolorosas, podemos llegar a identificarnos con alguna de esas experiencias, no el 100%, pero sí resonar. Pero también hay en esas historias como, bueno, no quedarnos como en el dolor, sino que también hay rebeldía, ¿no? Hay mujeres que rompieron el silencio, hay desobediencia, y de alguna manera, al colectivizar esta experiencia también la estoy transformando, ¿no? Estoy transformándome a mí, porque lo estoy poniendo en palabras, porque lo estoy poniendo de alguna manera, lo puedo politizar y lo puedo compartir con otras. Entonces, eso también es como un potencial tremendo, y que también en el feedback nos traían eso. Bueno, para mí fue liberador poder contar esto y poder decirlo. Buenísimo. Y hallar mis palabras, así que nada, re contenta. Cecilia, viste que hoy hablamos fuera de cámara, yo le avisé que acá los tiempos son bravos y nada, y estábamos realmente hermosa la charla. Nada, recordar brevemente dónde ver las redes, cómo buscarlas, cómo llegar al proyecto. Bien, bueno, tenemos nuestro Instagram que está activo, ahí pueden encontrar mucha información del proyecto, que es Proyecto Corpografías, y después en el canal de YouTube, Corpografías Narrar desde el Cuerpo, están todos los cortos y todos los relatos convertidos en podcast, y también el podcast lo pueden encontrar en Spotify, así que todo ahí. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias por a estar ustedes. acá, y bueno, que siga corriendo y sigan sucediendo cosas buenas a partir de esto. Gracias por el espacio.